Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermano José Ramírez y hoy quiero tratar un tema que me es de suma preocupación, aunado a que estamos en los últimos tiempos y que el Señor está a punto de levantar a su iglesia al cielo, que el rapto está a la puerta y muchos no están preparados, incluso sus líderes no los están preparando para volar al cielo, a las bodas del Cordero. Atiende bien este mensaje que me lo dio el Espíritu Santo esta madrugada y quiero compartirlo con ustedes. Quiero hablar de el abuso espiritual y para eso quiero leer el libro de Job capítulo 12 versículo 18 que dice: Él rompe las cadenas de los tiranos y les ata una soga a sus lomos. El abuso espiritual, amados hermanos, es un delito que un ministro comete contra las personas que Dios puso a su cuidado. Es un crimen contra las almas de las personas. El abuso espiritual encadena la mente y suprime la voluntad de las personas, y si la persona no rompe con el abuso espiritual a tiempo, terminará creyendo que es voluntad de Dios estar bajo la bota del abusador y que estará agradando a Dios al permitirle al abusador o a la abusadora hacer con ellos el papel de un dictador. Los seres humanos somos una dicotomía, es decir, estamos compuestos de dos partes, una parte física y la otra parte espiritual. Ambas partes son dañadas cuando se sufre el abuso espiritual. El abuso espiritual no es cortado a tiempo, entonces eso va a afectar no solo al alma, sino que el espíritu. Y es cuando la relación con Dios y con los demás es afectada. El abuso espiritual produce depresión en las personas. El abuso se da en el plano de autoridad. Cuando una persona dirige a alguien, ya sea por la autoridad dada por Dios o que se haya autoproclamado, así como lo hizo Diótrefes. Y cuando el concepto de autoridad espiritual no es bien entendido, entonces se da el abuso en el matrimonio, en el ministerio, en la iglesia. Eclesiastés 8:9 dice: hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Dios nos creó con la capacidad de seguir a otros. Dios levanta a los líderes para que sean seguidos por su ejemplo. Y eso no nos convierte a nosotros los pastores en pequeños dioses, sino que fuimos llamados para seguir a Dios y para conducir al rebaño del Señor en santidad y temor a Dios, para volar con Cristo en el rapto de la iglesia. Filipenses 3:17, ahí Pablo dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. El pastor debe ser ejemplo a la congregación en todas las áreas. Debe ser un punto de motivación. Los pastores abusivos son controladores. Son esos que todo debe estar de acuerdo a su voluntad. Todo debe hacerse a la manera de ellos. No tienen la capacidad para alimentar a la iglesia con la palabra, porque la misma Escritura revela que el rebaño es de quien murió por él, le pertenece a Jesús. Los creyentes abusados se conocen por la falta de identidad, por la falta de voluntad propia, por el terror al líder y sobre todo por la ignorancia de las Escrituras. Cuando alguno quiere dar su opinión discrepante en relación a algo que le parece que no está conforme a la palabra de Dios, entonces es tildado de irreverente hacia el ungido de Jehová. Es acusado de poner las manos contra el ungido. Pablo reprendió a Pedro
por su hipocresía hacia los hermanos gentiles en Gálatas capítulo 2, versículo 11 y versículo 14. Ahí dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, óigame bien, allí lo exhortó, delante de los hermanos. ¿Por qué? Porque Pedro no era un nuevo creyente, él era un apóstol que caminó con Jesús y él nunca vio hipocresía en el ministerio de Jesús. Los pastores abusadores se hacen rodear de un séquito que le hagan el coro en todo lo que él hace, sin cuestionamiento. Es un círculo de cómplices que por su silencio reciben el derecho de hacer en la iglesia. ¿Por qué? Porque son, según ellos, los únicos que tienen la visión espiritual de su pastor, aunque ellos sepan que anda mal con Dios. El abusador convertirá a su séquito en un clon suyo. Hay una señal clásica en una iglesia en donde hay un ministro abusador. ¿Cuál es la señal? Que el Espíritu Santo ya no dirige a la iglesia. Por eso la gente, tanto ellos como los cultos, son secos, sin la llama pentecostal, con asientos llenos de enfermos físicos y espirituales, en donde no ocurren milagros, ni liberación de endemoniados, ni bautismos en el Espíritu Santo. Allí todo es mecánico, todo es programado según el pastor. No hay espacio para que el Espíritu Santo se mueva con libertad. Pablo dijo que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El pastor abusador se esmerará siempre en controlarlo todo. Aún implantará una cultura personal ahí en el templo, en la iglesia. Allí no habrá variedad. Todo será del color uniforme que el líder implante. Y cualquier variación es una rebelión contra el ungido de Jehová. Yo soy un pastor. Llevo más de 37 años en el ministerio y veo hoy con horror cómo muchas congregaciones se han convertido en campos de concentración, en depósitos de almas esclavizadas por el terror a un Nerón que está detrás del púlpito. Hebreos 13:7 dice la palabra, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, imitad su fe. Las iglesias controladas por un abusador o por una abusadora se vuelven en una especie de torre de Babel moderna, en donde todos tienen unas mismas palabras, tienen que hacer lo mismo, no hay espacio para sugerencias y menos para la variedad. El Señor dice en Romanos 15:5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo. ¿Oyó eso? Según Cristo, no según la denominación, ni según el concilio, ni según el pastor, ni según el apóstol, ni según el profeta. Es según Cristo. Y si comparamos esas iglesias controladas por un abusador, vemos que son diferentes al modelo bíblico de iglesia. Y he visto a lo largo de mis años de andar con Cristo que estas iglesias terminan convirtiéndose en una secta. Son sectarios, no confraternizan con el resto del cuerpo de Cristo. Y si van a una actividad unida y el mensaje los confronta, entonces se marchan molestos del lugar. Todo cristiano sano doctrinalmente debe distinguir una iglesia sana de una iglesia abusada, al someterla a la palabra de Dios. Y si una palabra al someterla al test de las Escrituras resultara algo diferente al modelo que Cristo dejó como iglesia, entonces hay peligro del testimonio de Jesucristo y del rebaño del Señor. Veo con preocupación cómo se está manifestando en muchos creyentes el síndrome de Pilato, que sabía que el juicio a Jesús estaba viciado,
pero prefirió mantener su puesto y estar bien con los judíos que con su propia conciencia. Los ministros abusadores se fortalecen cada día por causa de personas que lo exaltan al nivel de infalible e intocable y por cobardes que no se atreven a declarar la justicia de Dios. Los pastores que amamos a Dios y a su rebaño, nos esforzamos por formar el carácter de Cristo en los creyentes, edificamos su vida conforme a la sana doctrina de Cristo. Todo el que esté oyendo este mensaje, óigame bien, pregúntese a usted mismo, ¿estoy edificado conforme a la palabra de Dios? ¿Estoy realmente preparado para subir al cielo? ¿Se manifiesta en la iglesia las señales que Jesús prometió? ¿Tengo en mi pastor el modelo de vida matrimonial, ética y moral que me inspire a ser como Él? Así como Jesús dijo en Juan 13:15, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. También Pablo dijo en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Jesucristo. Si en la iglesia, en donde estás, no puedes decir lo que piensas sin que te manden a callar porque el único que tiene la razón es el pastor, entonces estás en una mazmorra espiritual. Un pastor sano se deleita cuando una oveja, un hijo suyo, abre su corazón delante de él, porque sabe que confía en él. Un pastor sano es fiel y no publica las cosas que su hijo le confió y le confesó en lo íntimo. Proverbios 11:13 dice que el que anda en chisme descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Y esto de guardarlo todo no se refiere a alcahuetear pecados ni apoyar vagabunderías. Qué bendición es poder hablarle a su pastor con confianza, sabiendo que está hablando con un padre que le oye con amor y con paciencia. ¿Usted siente que puede confiar en su pastor? ¿Cree que su pastor puede encauzar sus preocupaciones y sus temores y llevarlo a tener un encuentro con el pastor de los pastores, con Jesucristo? Además de la confianza, el pastor debe ser humilde y ver a los que llegan a la iglesia como pasajeros del tren de la gracia que lo conduce el Espíritu Santo. El pastor debe ser un motivador al crecimiento y a la madurez espiritual. Él mismo debe ser maduro y debe tener una estatura espiritual que conviene dentro de la iglesia del Señor. Veo en la internet a ministros abusadores que convierten al rebaño en un nido de gallinas de los huevos de oro, exhibiendo sus lujos, sus joyas, sus prendas y sus comodidades a expensas del rebaño, mientras miles mueren de hambre en el mundo cada día. Ezequiel 34:2-3 dice, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Muchos de estos pastores abusivos levantan mega iglesias para mantener su status quo, pero ¿de qué sirve una mega iglesia o una iglesia sea grande o pequeña, lujosa o modesta, pero el Espíritu Santo no mora allí? No sirve de nada. Es como la iglesia de la Odisea que decía, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero a ella el Señor le dijo, ¿no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Vemos estas iglesias multitudinarias pretendiendo del mensaje que ellos llaman el reino ahora. Pero mientras tanto, en los países en donde están, aprueban leyes impías como el aborto, la legalización de la droga, el matrimonio igualitario, y ni protestan. ¿Sabe por qué no protestan? Porque muchos de esa gente se congrega con ellos y además su interés no es el del reino de Dios, sino el reino de ellos. Y porque no quieren tener censuras del gobierno pagano que promueve el pecado y el irrespeto a la palabra de Dios,
porque quieren estar bien con Dios y con el diablo. Son indiferentes a la realidad del pecado que está matando a la humanidad. Vemos también pastores saltando del púlpito a las calles, pero no para predicar, sino para o apoyar campañas políticas o para presentar su propia candidatura a algún puesto político, y sus congregantes se convierten en el voto seguro para alguna campaña mesiánica política. Dios no nos llamó a los pastores a hacer arengas políticas ni a aceptar que se trepen en el altar los políticos a dar sus discursos prometiéndole a los creyentes una remuneración, una recompensa cuando ellos ganen las elecciones. Dios nos llamó a predicar el Evangelio y a vivir la palabra, a preparar el rebaño para que viva santamente y pueda volar al cielo cuando suene la trompeta. Yo, José Ramírez, protesto contra el abuso espiritual en el nivel que sea, porque la iglesia es la novia del Cordero, no es una dama de compañía de alguien que perdió la brújula del Espíritu Santo y perdió el temor. Pablo dijo en 1 Corintios 9:18, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente, óigame bien, gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar, oiga esa palabra, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Amados ministros del Señor, hay galardón para los que servimos a Dios por amor a Él, a su obra y a los perdidos. Esto lo dice 1 de Pedro 5:4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Quiero hacer una breve oración y espero que esta palabra toque tu corazón, porque el Espíritu de Dios me dijo, habla, quiero que hables este tema, quiero que mi pueblo sea libre y ponga los ojos en el autor y el consumador de la fe, el dador de la vida. Cristo es el dueño de la iglesia, pagó un precio que nadie pudo haber pagado. La iglesia es de Cristo, no le pertenece a una organización, ni a un concilio, ni a una persona, ni a una familia. La iglesia es de Cristo. Padre, te doy gracias y te pido en esta hora, Señor, que esta palabra penetre el corazón como una espada de doble filo y que despierte, Señor, Dios mío, la conciencia de los que están allí, Señor, dormidos, aletargados, que están engañados, que están esclavizados, Padre mío, por la ignorancia de tu palabra. También, Padre Santo, rompe cadenas de yugo, de esclavitud en las congregaciones y en los lugares donde se reúne tu pueblo a buscar de ti. Señor, abre los ojos, háblale a los ministros, Señor, y que puedan sentir el amor que tú sientes por tu iglesia, tanto que te entregaste por ella y moriste por ella. Señor, te pedimos, como dice tu palabra, pastores que pastoreen el rebaño con sabiduría y con inteligencia. Señor, que no sean pastores asalariados, sino pastores llamados. Y sé que tú vas a traer nuevo ministerio, nuevos ministros de altar, vas a levantar nuevos pastores, nuevos profetas, nuevos predicadores y maestros, porque los que en un tiempo tú llamaste, te ofendieron, te negaron, tergiversaron el propósito del llamamiento para su propio beneficio. Dios mío, ten misericordia de nosotros y de tu pueblo. Ven pronto, Señor, te esperamos. Padre querido, te esperamos. Amén.